Hay cosas importantes no indispensables y otras importantes e indispensables. Algunas cosas indispensables no las apreciamos como tal si no nos damos cuenta que dependemos de ellas. Una de esas cosas indispensables para la vida es la sabiduría. La sabiduría es un ser dueño de la verdad, la razón, el consejo, la justicia, la autoridad suprema y el juicio. La sabiduría clama, razona, aconseja, extiende su mano, reprende y amonesta. La sabiduría pregona su mensaje mediante una pluralidad de mensajeros en diferentes escenarios. Ignorarla o desacatarla es trágico para la vida humana. Los hijos necesitan saber esto desde temprano. Los padres tenemos el deber de enseñarle esto a nuestros hijos. Veremos esto en varias exposiciones a partir de Proverbios, capítulo 1, versículo 20. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 20 al 23. Leamos esta porción. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. En este pasaje tenemos un cuadro en blanco y negro de la obra del ministerio profético del Señor Jesucristo. La manera como realiza la predicación del Evangelio como verbo de Dios. Debemos tener presente que a los creyentes del antiguo pacto, Dios no les concedió tener un conocimiento claro de la persona y obra de su Hijo, como lo ha concedido a los creyentes del nuevo pacto. No obstante, los creyentes del antiguo pacto podían verlo entre sombras, conocían su espíritu y su palabra. Lo que tenemos en este pasaje es una referencia al ministerio profético del Señor Jesucristo realizado mediante los profetas del antiguo pacto. Así lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 10 al 20. Debo recordarles también que este libro fue hecho por un padre a un hijo. Esa es la evidencia que el mismo libro provee. Lo hizo con el propósito de enseñarle a su hijo a vivir piadosamente en medio de una sociedad impía. Esta es la razón por la que en todo el libro puede verse una actitud paternal, mayormente en los primeros 9 capítulos, los cuales son una introducción a la colección de proverbios de Salomón y dichos de otros sabios. Si deseamos lograr una correcta comprensión y aplicación del libro, es necesario tener presente esto. Cada palabra, especialmente de los primeros 9 capítulos, son palabras de un padre a su hijo. Recuerden el pasaje anterior. ¿Cómo inicia cada sección? Observen, por ejemplo, capítulo 1, versículo 8, versículo 15 y versículo 19. Miren también las siguientes referencias. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículo 10. Capítulo 5, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Versículo 20 y capítulo 7, versículo 1. Aunque la sección que sigue no tiene un enfoque particular como la anterior, sino general, fue enfocada al mismo muchacho a quien se dio la instrucción del pasaje anterior. La intención del padre en esta sección era enseñarle a su hijo la importancia
de escuchar la sabiduría y advertirle de las consecuencias de rechazarla. Lo que tenemos en esta sección del libro no son proverbios. Es una exposición de un padre que le presenta a su hijo la sabiduría, su trabajo, las consecuencias por su rechazo y su recompensa por obedecerla. El bosquejo natural del pasaje es como sigue. Primero, la sabiduría, su escenario y su mensaje. Versículos 20 al 23. Segundo, amonestaciones y consecuencias por el rechazo a la sabiduría. Versículos 24 al 32. Y tercero, recompensas por atender a la sabiduría. Versículo 33. Echemos un vistazo a cada una de estas secciones y tratemos de extraer la esencia del mensaje de cada una. En esta exposición exploraremos los versículos 20 al 23. Los versículos 20 y 21 son la introducción a esta sección. Presentan a la sabiduría como un predicador en diferentes escenarios. El texto hebreo, al referirse a la sabiduría en este pasaje, usa una construcción que denota singularidad y pluralidad a la vez. La presenta como un mensajero de justicia, emitiendo un mensaje mediante una pluralidad de pregoneros que claman en diferentes sitios advirtiendo al pueblo acerca de una inminente calamidad provocada por el modo de proceder de la comunidad en general. Calamidad que puede ser evitada mediante el arrepentimiento y la conversión por la fe en quien es la sabiduría. La imagen que esta porción del pasaje nos pinta es la de los profetas preexílicos en Jerusalén llamando al pueblo al arrepentimiento y advirtiéndole de lo que vendría si no se volvían a Dios. Seguramente el padre que escribió esto a su hijo tenía en mente el trabajo de estos profetas en los cuales el Espíritu del Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, obraba en ellos. Por eso la construcción hebrea que indica singularidad y pluralidad. Los traductores la ponen en singular, dando por sentada la fuente de toda sabiduría. La razón por la que el autor usa el plural la comprendemos mejor teniendo presente el contexto histórico de la composición del libro. La composición de este libro se fecha un poco después de los 700 años antes del Señor Jesucristo. Esa puede ser la fecha en que fueron escritos los primeros 9 capítulos de este libro, a los que añadió los capítulos siguientes, escritos por Salomón y otros sabios. Personalmente creo que estos primeros 9 capítulos de este libro fueron escritos por un padre a su hijo después de los profetas Joel 836 a 797, Amós 780 al 740, Jonás 780, Miqueas 740 a 727, contemporáneos con el profeta Isaías 742 a 700. Estos fueron los profetas preexílicos. Seguramente este padre conocía la historia del ministerio de estos voceros de Dios y lo que tenía en mente cuando escribió para su hijo esta porción era el trabajo de esos profetas. Los había contemplado amonestando al pueblo y llamándolo a volverse a Dios. Ese padre entendía que quien es la sabiduría era quien hablaba por medio de esos profetas. Usó la construcción las sabidurías con el fin de que su hijo se diera cuenta que el mensaje venía de una única fuente
aunque era emitido por una pluralidad de pregoneros y enfocado a una pluralidad de asuntos y de personas. ¿Qué nos permite pensar que lo que el Padre tenía en mente eran los profetas preexílicos? El escenario de su predicación. El escenario de la predicación de la sabiduría no era uno solo. Realmente eran varios los escenarios donde la sabiduría presentaba su mensaje. Versículos 20 y 21. En estos versículos, el autor dirigió la atención de su hijo a los diferentes lugares donde la sabiduría daba su mensaje. En las calles, en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las puertas de la ciudad. Sin duda, esta ciudad era la ciudad de Jerusalén. El ministerio profético, por lo general, fue un ministerio informal. Los profetas eran hombres que irrumpían con el mensaje de Dios en los lugares públicos, exhortando, amonestando y llamando al pueblo al arrepentimiento. Las sabidurías mencionadas por este padre a su hijo no es una referencia a las conclusiones de los profesionales de la observación y el experimento. La sabiduría a la que aquel padre refirió a su hijo son las reflexiones, amonestaciones y exhortaciones de los profetas de Dios, llamando al pueblo a abandonar sus pecados, a que creyera en Dios y obedeciera sus mandamientos. La sabiduría de la cual este padre habló a su hijo es de la sabiduría basada y enfocada en el temor de Dios. Capítulo 1, versículo 29. Esta sabiduría no es sabiduría académica. Aunque es una sabiduría exigente, sus demandas no son académicas. No demanda elocuencia ni retórica lingüística. Las sabidurías mencionadas en este pasaje demandan temor de Dios, arrepentimiento, conversión, fe y obediencia a la palabra de Dios. Estas sabidurías son más grandes, más elevadas, de más valor que todas las sabidurías que provienen de la observación y el experimento. No son sabidurías intelectuales, pero sí son sabidurías inteligentes. El temor de Dios, el arrepentimiento, la fe y la obediencia a la palabra de Dios son sabidurías morales piadosas, son sabidurías celestiales. El fundamento de la ciencia y la obediencia a los principios y valores del reino de Dios es la ciencia de la fe en el Señor Jesucristo y la obediencia a su evangelio. Los insensatos se niegan a obedecer los principios del reino de Dios y desprecian sus valores. Lo impresionante del mensaje es la actitud con la que la sabiduría comunica el mensaje. Es un mensaje franco y contundente, pero también es un mensaje amoroso y misericordioso. ¿Hasta cuándo es un ruego de amor y disgusto a la vez? Es un llamado a la reflexión. Es un llamado a que estas personas consideraran lo absurdo de su proceder. Es un llamado a que entren en razón. Es un llamado de amor, porque la intención es evitar las consecuencias de tales comportamientos. Pero es un llamado de amor también porque es un llamado generoso. La sabiduría les ofrece derramar su espíritu sobre ellos y darles su palabra si acatan sus reflexiones. Esto es lo mismo que darles su poder, su vida y su conocimiento. Es darles su propio ser. La sabiduría se da a sí misma a quienes la oyen. No puede haber generosidad más grande que la generosidad de la sabiduría. En el Nuevo Testamento, esta generosidad inigualable de la sabiduría es muy clara. Rechazar tanta generosidad es una insolencia muy grave. De ahí que este llamado
también es un ruego con disgusto. ¿Se imagina usted a un grupo de personas necesitadas de alimento, abrigo y limpieza, a quienes usted se ofrece con todo lo que es y lo que tiene para librarlas de su calamidad, pero estas personas, en lugar de prestarle atención, se burlan de usted y de su oferta? ¿No es absurda esta respuesta? ¿Qué haríamos usted y yo ante tal respuesta? Pienso que yo no insistiría. La sabiduría es diferente a nosotros. Aún con todo el rechazo, continuó llamándolos con un tono de disgusto por semejante insolencia, pero insistiendo en hacerlos reflexionar con la sincera intención de rescatarlos de la calamidad a la que les llevaba su pecaminosa conducta. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Este llamado reflexivo implica que la simpleza, la insolencia y la insensatez es una condición voluntaria. Las personas simples, insolentes e insensatas son responsables y culpables de su propia condición. La simpleza, la insolencia y la insensatez no son actitudes útiles, no son actitudes necesarias, son actitudes destructoras. Las consecuencias de estas conductas no se hacen esperar, por lo cual las amonestaciones contra la persistencia en ellas son oportunas. Las veremos en la próxima exposición. La sabiduría mencionada en este pasaje es una manera de referirse al Señor Jesucristo realizando su ministerio profético en Jerusalén mediante los profetas del Antiguo Pacto. Este también es un cuadro tipológico de la manera como el Señor Jesucristo, como Verbo de Dios, realiza la predicación del Evangelio mediante los hombres que Él comisionó en cada lugar para ello. Estas exposiciones llegan a usted por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo y el Instituto Cristiano Tierra Prometida.